Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Barb Akhtar sorprendió a todos al invitar a Yamur Yüksel al escenario durante una presentación en vivo. ¿Qué pasó entre ellos? Descúbrelo todo aquí. En una noche que parecía ser como cualquier otra, el escenario de un popular programa de televisión se convirtió en el epicentro de un momento que nadie vio venir. Barb Akhtar, el carismático cantante turco que ha conquistado los corazones con su voz y presencia, ofrecía una presentación en directo ante un público entusiasmado. Lo que nadie esperaba era la entrada sorpresa de Yamur Yüksel, la talentosa artista conocida no solo por su voz, sino también por su fuerte personalidad y carisma natural. Todo comenzó de forma tranquila. Barb inició su actuación con una de sus canciones más conocidas, pero a mitad del espectáculo, se detuvo por un instante, miró al público con una sonrisa cómplice y dijo, «Esta noche no quiero cantar solo. Hay alguien muy especial aquí entre nosotros. Alguien a quien admiro profundamente. ¿Y Yamur, te unes a mí en el escenario?» Los aplausos estallaron de inmediato, y todos los ojos se dirigieron hacia Yamur Yüksel, que estaba entre el público. Un tanto sorprendida, pero con una sonrisa encantadora, Yamur se levantó y caminó hacia el escenario. El momento se volvió mágico. Sin guión, sin ensayo. Solo dos artistas compartiendo un instante único bajo las luces. La química entre ellos era innegable. Cuando comenzaron a cantar a dúo, las redes sociales explotaron. Videos del momento se viralizaron en cuestión de minutos. Pero fue una escena en particular la que dejó a todos sin palabras. Mientras interpretaba una nueva balada inédita, Barb Akhtar se volvió hacia Yamur, la miró intensamente a los ojos y, sin apartar la mirada, cantó con una emoción palpable, «Esta canción es para ti, tú sabes por qué». Los rumores comenzaron de inmediato. ¿Hay algo más que una amistad entre Barb y Yamur? ¿Fue una simple actuación o un mensaje directo al corazón de la artista? Yamur, visiblemente emocionada, respondió con una mirada que decía más que 1000 palabras. En un breve momento de silencio, tomó el micrófono y dijo, «No sabía que cantar juntos podía sentirse tan especial». Su voz tembló ligeramente, pero su sonrisa lo dijo todo. Desde entonces, ambos artistas han sido el centro de atención. Aunque ni Barb ni Yamur han confirmado una relación sentimental, lo que sucedió en ese escenario dejó huella. La canción que Barb interpretó, según fuentes cercanas, es una de sus composiciones más recientes, inspirada en una historia personal que aún no ha querido revelar del todo. Desde esa noche, los seguidores de ambos artistas no han parado de compartir teorías, recopilaciones de momentos anteriores donde ya parecía haber una conexión especial. E incluso entrevistas pasadas donde mencionaban admiración mutua. Algunos fanáticos, con mirada de halcón, recordaron un evento benéfico meses atrás en el que Barb y Yamur coincidieron en el mismo camerino. Nada relevante parecía haber pasado entonces, pero ahora todo toma un nuevo significado. A pesar del revuelo, ambos han optado por mantener un perfil bajo. Sin embargo, los medios no descansan. Un reconocido periodista de espectáculos filtró unas imágenes de los dos artistas saliendo del mismo estudio de grabación en Estambul, lo que generó nuevas olas de especulación. ¿Están trabajando en un proyecto conjunto o simplemente disfrutando de pasar tiempo juntos fuera de los escenarios? Una semana después del icónico dúo, Barb publicó en sus redes una fotografía en blanco y negro de un piano, acompañado de un texto críptico. Algunas melodías se escriben con el alma, no con las manos. Aunque no mencionó nombres, los comentarios se llenaron con menciones a Yamur, corazones y notas musicales. Ella, por su parte, compartió una imagen de un atardecer frente al mar con la frase, «A veces, el silencio también canta». La sincronía no pasó desapercibida. Mientras tanto, la balada inédita que interpretaron juntos ya ha sido bautizada por los fans como la canción del escenario y se ha convertido en tendencia en plataformas como TikTok y YouTube, donde los seguidores la han reconstruido fragmento a partir de los vídeos grabados por el público.
Incluso músicos aficionados se han atrevido a versionarla, con arreglos propios, esperando que pronto se lance una versión oficial. La industria musical también se ha hecho eco del fenómeno. Productores, críticos y colegas artistas han elogiado no solo la interpretación, sino la conexión artística tan profunda que ambos demostraron. Uno de los momentos más compartidos es aquel en que Yamur, al finalizar la canción, se giró hacia Bar y le dio un suave abrazo, breve pero cargado de significado. Días más tarde, en una entrevista radial, Yamur fue consultada directamente sobre la noche del dueto. Aunque evitó responder con claridad, dejó caer una frase que solo avivó más el misterio: a veces, cuando menos lo esperas, una canción puede abrirte una puerta que no sabías que existía. Lo cierto es que, desde aquel evento, su presencia conjunta se ha vuelto más común. Se les ha visto en cafés de moda, asistiendo juntos a galas benéficas y participando en entrevistas cruzadas. Incluso, durante un directo de Instagram, Bar apareció brevemente en el fondo mientras Yamur hablaba con sus seguidores. Aunque él solo saludó con un gesto y desapareció de la imagen, los fans captaron el momento y lo viralizaron con la frase: él está ahí. Siempre lo está. Lo que parecía una colaboración espontánea, ha encendido una chispa que ahora se transforma en un fenómeno cultural. Las camisetas con frases de la canción, ilustraciones fanart de la pareja en el escenario, y playlists tituladas Bar y Yamur Moments circulan a gran velocidad. La autenticidad de su encuentro, la pureza de su actuación, han tocado algo profundo en la audiencia. Pero más allá de los rumores, lo que más conmueve es el poder del arte para unir, emocionar y transformar. En una era donde muchas cosas parecen artificiales, este instante real, crudo, improvisado y honesto, ha recordado al público por qué la música tiene un lugar tan especial en el alma humana. Al cierre de este reportaje, se ha confirmado que Bar Baktas y Yamur Yüksel grabarán una versión en estudio de la balada inédita. El productor involucrado ha descrito la experiencia como una grabación que no parece un trabajo, sino un reencuentro entre dos almas que se entienden sin hablar. La fecha de lanzamiento aún no ha sido revelada, pero las expectativas son altísimas. Sea cual sea la verdad tras este dúo, una cosa es segura: el escenario nunca volverá a ser el mismo después de aquella noche mágica. Como bien lo dijo un fan en un foro, no sé si están enamorados, pero lo que sentí esa noche fue amor, y eso ya es suficiente. ¿Y tú, qué piensas sobre lo que ocurrió entre Bar Baktas y Yamur Yüksel? ¿Crees que hay algo más que una amistad? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.